La violencia doméstica puede ser definida como el maltrato que sucede en cualquier familia o relación íntima. El abuso puede ser emocional, psicológico, físico, sexual o económico y usualmente se trata de una persona en la relación utilizando cualquier modo necesario para controlar a la otra. Tanto el acoso común como el acoso cibernético están siendo reconocidos como una forma de violencia doméstica. La violencia doméstica afecta a personas de cualquier estado socioeconómico, sin importar su edad, su grupo étnico, las creencias religiosas, su profesión, educación o orientación sexual. El condado de Clark en Athens tiene muchos recursos y servicios para ayudarle y a aquellos que pasan por la experiencia de violencia doméstica. Este video describirá cómo obtener el acceso a dos recursos importantes en el condado de Clark en Athens. La organización Project Safe ofrece una variedad de servicios y la Corte Superior otorga los poderes contra acoso y las órdenes de protección temporal. Project Safe es una organización sin fines de lucro que trabaja en función de erradicar la violencia doméstica a través de asistencia de emergencias, servicios de apoyo continuo y programas educativos y de prevención. Todos nuestros servicios son gratuitos sin tomar en cuenta el estado legal de la víctima o sus ingresos financieros. Nuestro personal entrenado responde las líneas telefónicas confidencialmente las 24 horas del día, los 365 días del año. Nuestro número telefónico es 706-543-3331. Si usted o alguien que usted conoce está en una relación abusiva o controladora, esta línea telefónica es una buena manera de obtener auxilio y entender sus opciones para así planificar sus próximos pasos. Project Safe utiliza una máquina para personas con problemas auditivos en conjunción con personas de traducción telefónica para aquellas personas sordomudas que hablan español. Project Safe opera de manera confidencial y provee un refugio de emergencias y de estadías a largo plazo que funciona como albergue transitorio y hasta tiene una red de hogares temporales para mascotas donde éstas estarán a salvo cuando la víctima de violencia doméstica decide dejar una relación abusiva. Aquellos que no quieran o no necesiten servicio de refugio pueden optar para recibir otros servicios como consejería individual, grupos de apoyo, planificación de medidas de seguridad y apoyo legal, así como nuestros programas de capacitación vocacional en nuestras oficinas de asistencia en el Centro de Protección Familiar. El Centro de Protección Familiar es una instalación que bajo el mismo techo da alojamiento a proveedores de servicios contra acoso sexual y organizaciones gubernamentales y sin fin de ánimos de lucro en contra de la violencia doméstica. Esta instalación incluye consultorios médicos forenses, un departamento de apoyo legal y social, habitaciones para entrevistas y consejería, un departamento de servicios para víctimas o testigos, oficinas administrativas y de otras áreas públicas. Los detectives de violencia doméstica y acoso sexual están también localizados en el Centro de Protección Familiar. Las personas que han sufrido violencia doméstica pueden obtener órdenes de protección contra sus agresores. Esas órdenes de protección son órdenes civiles otorgadas por la Corte Superior que crea restricciones contra el individuo que ha cometido un acto de violencia o ha hecho amenazas de violencia en contra de otro individuo. El propósito de una orden de protección es proteger a la persona en contra de daño o acoso en el futuro. Existen dos tipos de órdenes. La primera es una orden de protección temporal y la segunda es un poder contra acoso. Estas órdenes no están conectadas a ningún tipo de cargo penal y la persona contra la cual se otorgan estas órdenes no será arrestada por causa de alguna de estas órdenes civiles. Por otro lado, el agresor puede ser arrestado o enfrentar cargos penales si después de otorgada la orden de la Corte Superior, la persona viola los términos de la misma. Hay 4 requisitos que deberán ser cumplidos para obtener una orden de protección temporal. El primero es que la víctima de la violencia doméstica y el agresor viven en una relación. En otras palabras, la víctima y el agresor deben estar casados o anteriormente casados y deben ser padres del mismo hijo o deben actualmente vivir juntos o anteriormente haber vivido bajo el mismo techo. Esto significa que las personas que solo han salido un par de veces o que han sido novios no califican, pero pueden en todo caso calificar
para un poder contra acoso y también pueden obtener otros tipos de ayuda a través de Project SAFE, los cuales serán explicados más tarde. Las personas en relaciones homosexuales pueden calificar también para una orden de protección temporal si viven o alguna vez vivieron juntos, total son pareja. El segundo requisito para obtener una orden de protección temporal es que la víctima debe haber sufrido un acto de violencia doméstica como se define en la ley. Estos actos incluyen cualquier tipo de acoso sexual, violencia física, amenazas de violencia, daño a bienes o inmuebles, acoso o acecho o entrar en la propiedad ajena sin autorización y acoso cibernético. No es necesario que el acto haya sido reportado a las autoridades o que el agresor así haya sido arrestado. El tercer requisito es que la víctima debe tener miedo de que la violencia doméstica va a volver a ocurrir sin la orden de protección temporal. Órdenes de protección temporal no están diseñadas para castigar acciones pasadas, sino más bien para prevenir violencia futura contra usted. El cuarto requisito es que la orden debe ser presentada en el lugar apropiado, usualmente la Corte Superior en el condado en el que el agresor reside. Finalmente, la víctima necesita poder decir a la corte dónde puede ser encontrado el agresor para que el portador de la orden pueda llevar los documentos legales a este. Podares contra acoso. Estos tienen diferentes requisitos. La víctima y el agresor no tienen que tener una relación. No tienen ni siquiera que conocerse bien. La víctima debe haber sufrido acoso o acecho, en otras palabras, la víctima debe haber sido perseguida, vigilada o haber sido repetidamente contactada por alguien que lo hace con el propósito único de acosarlo, intimidarlo o causar miedo en usted, la víctima. Es posible presentar una petición por una orden de protección o por un poder contra acoso sin ayuda. En términos legales, esto se llama estar actuando pro se. El administrador de la Corte Superior puede proveer los formularios necesarios, pero no puede ayudar a prepararlos ni dar consejos legales para usted. El administrador de la Corte Superior está localizado en el edificio de las Cortes del Condado de Clark, en Athens, en la siguiente dirección: 325 Washington Street, Athens, Georgia. Una mejor opción para usted es que usted pueda obtener ayuda antes de llenar los formularios. Esto no solo asegurará que la víctima califique para la orden de protección, sino que los formularios sean llenados correctamente. También los pasos pueden ser tomados para maximizar la seguridad de la víctima antes, durante y después del proceso de la orden de protección. Los agentes de Project SAFE tienen permiso de la Corte para explicar el procedimiento de llenar las órdenes de protección y para ayudar a las víctimas a lo largo de este proceso. Es muy importante destacar que los agentes de Project SAFE no son abogados y no pueden dar consejos legales o representación legal. La Clínica de Violencia Familiar es otro recurso en nuestra comunidad para obtener órdenes de protección. La Clínica de Violencia Familiar es parte de la Escuela de Derecho o Abogacía de la Universidad de Georgia y utiliza la ayuda de estudiantes de Derecho bajo la dirección de un abogado que puede dar consejos y representación legal para órdenes de la protección. Para que usted pueda calificar para recibir la asistencia de la Clínica de Violencia Familiar, la persona presenta la orden de protección debe tener bajos ingresos y la persona en contra de quien se presenta la orden debe residir en los condados de Clark o Oconee. La Clínica de Violencia Familiar puede ser contactada al teléfono 706-369-6272 entre las horas de las 9 y las 5 de la tarde, de lunes a viernes. La clínica se adhiere al calendario de la Universidad de Georgia con respecto a las fechas feriadas. El proceso de presentar una orden de protección comienza con llenar los formularios legales que se convierten en la petición. La víctima de la violencia doméstica que está presentando la petición es el solicitante y el agresor en contra del cual se presenta la petición es el solicitado. Si el solicitante es menor de 18 años, él o ella deben encontrar una persona de 18 años o mayor para que se presente la petición en su nombre. En la petición, la víctima debe describir el abuso que ha ocurrido y pedirle a la Corte alivio. Tanto en una orden de protección como en un poder de contra el acoso, el alivio incluye ordenar que el solicitado no se acerque al solicitante y que no tenga ningún contacto con el solicitante. En una orden de protección, el alivio también puede incluir la orden de que el solicitado se vaya de la casa, si el solicitado y el solicitante viven juntos, así otorgando custodia y manutención temporal para los niños, otorgando uso de un vehículo u otro tipo de propiedad personal.
La Corte también puede ordenar al solicitado que ceda sus armas de fuego a las autoridades. La petición debe ser notariada y se presenta a la oficina del administrador. No se tiene que pagar nada para presentar una petición para una orden de protección. Después de que los formularios han sido llenados, el administrador llevará al solicitante ante un juez, el cual recibe la petición y decide si otorgar la orden. Si el juez otorga la orden al solicitante, se le dará una citación durante los 30 siguientes días para regresar a ver al juez. Después de que el juez firme la orden del administrador, acompañará al solicitante para que él o ella puedan dar información que permitirá que el portador de la oficina del sheriff entregue los documentos al solicitado. Es importante recalcar que la orden de protección no protege legalmente al solicitante hasta que el solicitado sea notificado. Durante la segunda audiencia, el juez decidirá si extender la orden o cancelarla. El juez puede extenderla no más de 12 meses. El solicitante debe estar presente en esta audiencia. El solicitado puede estar presente, pero no es una obligación. Durante la audiencia, tanto el solicitante como el solicitado tienen la oportunidad de presentar evidencia y pueden traer testigos a testificar ante la corte. Si el juez decide extender la orden, podrá ser extendida, como ya se dijo antes, no más de 12 meses. Es recomendado que el solicitante continúe un plan de seguridad después de que la orden sea otorgada y que trabaje con Project Safe para que pueda cubrir sus necesidades. Si el solicitado viola la orden al llamar, mandar mensajes de texto, emails o va hacia la casa o lugar del trabajo del solicitante, usted, o manda un mensaje de texto a través de terceras personas, usted, el solicitante, debe llamar al 911. La orden también puede ser violada si el solicitado no obedece los arreglos de derechos de visita para visitar a sus hijos o si intenta vender o deshacerse de cualquier propiedad compartida. El solicitado puede ser detenido por desacato al tribunal por haber violado la orden o puede enfrentarse a cargos penales. En conclusión, la violencia doméstica afecta a muchas personas y hay ayuda disponible en el condado de Clark, en la ciudad de Athens. Su Project Safe ofrece muchos servicios para usted, que son las personas que han sufrido cualquier tipo de abuso en sus casas, y también puede conectar víctimas o sobrevivientes con otros recursos de apoyo. Además del sistema de justicia criminal que hace cumplir las leyes que prohíben la violencia doméstica y castiga a los abusadores, los procedimientos descritos en este video con respecto a las órdenes de protección se han hecho para que las personas puedan pedir su propia protección. Gracias por ver este video informativo. Esperamos que usted tenga la información que usted necesita para entender qué es la violencia doméstica, las órdenes de protección y la variedad de servicios disponibles para usted para su protección en el condado de Clark en Athens.